Va de parte de este proyecto tan interesante que se llama Border Hub y que es una iniciativa del International Center for Journalists con el Border Center y donde colaboramos también Iniciativa Sinaloa como una asociación civil para vincular al periodismo con la sociedad civil organizada. El día de hoy nos acompañan distintas personas muy interesantes. Yo principalmente veo dos grupos que tienen que ver con la temática. Periodistas de investigación que se están capacitando en este encuentro y la mayoría de aquí de la ciudad de Tijuana, de Baja California, y también sociedad civil. Muchos de ellos integrantes de la red anticorrupción que existe en Baja California, y eso nos llena de mucha alegría. El panel de hoy se llama Diálogo, el periodismo y sociedad civil, y los panelistas son Jorge Luis Sierra, el presidente del Border Center en Texas, Cristina Cárdenas de Proyecto Puente en Sonora, Rocío Gallegos, de la Red de Periodistas de Juárez y directora de La Verdad en esta ciudad fronteriza, y Francisco Martínez, director de Tierra Colectiva, Ciudadanía, Género y Medio Ambiente de Baja California. Tiene su base en Rosarito. Empezamos con la primera ronda de preguntas y les pido que las respondamos de Rocío hacia la izquierda. ¿Qué puntos de encuentro y diferencias encuentran entre el periodismo y el activismo? Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí en Tijuana. Es la ciudad fronteriza hermana de Ciudad Juárez. Se siente que tenemos condiciones gemelas en muchas circunstancias, aunque cada una tiene su propia personalidad. Y agradezco mucho compartir esto. Me preguntaba sobre los puntos de encuentro y diferencias que hay. Quiero aclarar de entrada que como periodista tengo una fijación y lo mío es el periodismo. Quiero ponerlo sobre la mesa en el arranque por las condiciones y por el diálogo que sostendremos esta tarde. Creo que hay encuentros, hay coincidencias entre el activismo y el periodismo. Hay coincidencias, quizá causas, en algunas ideologías, como por decir el buscar el respeto de los derechos humanos, el combatir la corrupción, el ser un contrapoder, como dos instancias, ¿no? En el periodismo es fundamental ser ese contrapeso del poder, ¿no? Sobre las diferencias, creo que hay algo básico. El activista puede decir lo que quiera, publicar lo que quiera, comunicar lo que quiera. El periodista tiene que probar lo que va a publicar. Tiene que tener ese rigor. Esa es la diferencia esencial y básico que yo le veo, ¿no? Como periodista, por eso ponía en la mesa esto. Sin embargo, creo que hay situaciones, hay circunstancias y hay momentos en el que el periodista y el activista son un complementario, son un complemento, sobre todo en ciertas condiciones de control informativa, de censura, cuando se busca tener una incidencia y un cambio. Yo soy una convencida de que el periodismo puede provocar un cambio,
Por eso estoy aquí, por eso tengo ejerciendo más de 25 años como periodista, precisamente en la frontera. Porque he visto los cambios que se han logrado a través del periodismo. Sin embargo, de repente hay condiciones en las que los periodistas y el periodismo necesitan un aliento, necesitan un acompañamiento. Y yo creo que hay diferencias, hay condiciones ahora sí, de encuentros entre estas dos actividades. Somos un complemento y solamente se tiene que tener un equilibrio, el que podamos complementarnos sin perder cada uno nuestra propia diferencia. Gracias, Rocío. Jorge Luis, la misma pregunta. Pero muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por participar y venir a escucharnos. Me llamo Jorge Luis Sierra. Yo creo que el periodismo y el activismo han estado separados durante muchos años. Creo que ha habido una falta de comunicación muy grande. Creo que el periodismo y las organizaciones de periodistas y los medios no hemos aprendido de las experiencias del activismo en México. El movimiento de derechos humanos en el país, que es mucho más antiguo que el movimiento de los periodistas, tiene ya acumulada mucha experiencia nacional e internacional. Van a las conferencias de las Naciones Unidas en Ginebra a presentar informes, van a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a presentar casos. Sin embargo, las organizaciones de periodistas que nacieron relativamente en forma reciente, han estado por 10 años, la más antigua, son realmente muy jóvenes y no han tenido todavía la experiencia que tienen las organizaciones de derechos humanos. Estamos pensando en muchos grupos de derechos humanos que se han sostenido desde hace 20, 30 años. Algunos de ellos vinculados a la Iglesia, como el Centro Miguel Agustín Pro, por ejemplo, el Centro Victoria de Derechos Humanos ligado a la Orden Dominica. Esos son, digamos, algunos ejemplos. Pero del lado del periodista creo que no hay la misma experiencia. Puntos de encuentro ha habido, pero de manera muy limitada. El periodista o la periodista ve al activista como una fuente de información. Y el activista o la activista ve a sus colegas periodistas como la caja de resonancia de la actividad de la organización. Pero no hay un papel más allá de eso, no hay un intento de construcción. Entonces no ha habido todavía la construcción de un encuentro que pueda de alguna manera hacer que ambas partes puedan trabajar juntos para la rendición de cuentas. Parte, por ejemplo, de este fenómeno es que cuando ha habido el asesinato de un colega periodista, no hay una campaña visible por parte del grupo de derechos humanos. Cuando hay un asesinato de un colega defensor de los derechos humanos, no hay una respuesta enérgica por parte de los periodistas. No hay una actividad así. Entonces, como que no hay esa comunicación, y creo que de alguna manera esto habla que hay mucho que construir, que hay muchas posibilidades de construir. Hay un terreno muy grande entre ambas partes. Muy bien, Jorge Luis. Priscila Cárdenas, ¿qué puntos de encuentro y diferencias se encuentran en el periodismo y el activismo? La misma pregunta. Hola, yo soy Priscila Cárdenas, soy de Hermosillo, Sonora. Y a mí me gusta escribir las cosas que voy a decir porque luego meto la pata. Entonces, bueno, ¿cómo defino y qué diferencias hay yo entre el periodismo y el activismo? El periodismo pues es la labor de informar, y activismo para mí es involucrarse con una causa social con el objetivo de no quedarse con los brazos cruzados, ¿no? Y aportar algo a la resolución de alguna problemática, alguna injusticia o ante algo que esté pasando que no nos cuadre, ¿no? Yo considero que el periodismo se parece al activismo, pues a la hora de que investigamos un tema, por lo menos en mi caso, busco no nada más dar a conocer la situación, sino ser un intermediario en encontrar una posible solución, o bien, ya que se movieron las piezas del rompecabezas, que quien sea el encargado de poner cartas en el asunto, llámese una autoridad, una institución o alguien, pues que haga su chamba, ¿no?
como les digo, creo que no solamente basta con visibilizar las injusticias, corrupción, violaciones a los derechos humanos o las intransigencias de las autoridades mediante el trabajo periodístico. También es importante que lo que generemos sirva de algo, y es ahí donde podemos echar mano del activismo. Y aunque no son la misma cosa, periodismo y activismo muchas veces se parecen, pues nosotros los periodistas estamos aportando datos e información que pueden ser útiles para los activistas, y viceversa. Muchas veces los activistas, los colectivos, pueden acercarse a los medios de comunicación y podemos hacer una mancuerna pues muy chingona, ¿no? Sin embargo, ahí es donde me ha pasado. Muchas veces los periodistas, los comunicadores, los reporteros, nos involucramos tanto con una causa que estamos investigando que podemos poner en riesgo la objetividad de nuestro trabajo periodístico. Es decir, que al momento que, y a mí me ha pasado, y luego me doy cuenta y digo, chale. Por ejemplo, que empiezas a investigar una causa. A mí me pasó investigando el tema del derrame tóxico en el río Sonora, ocurrido en el 2014, se considera el peor desastre de la industria minera en México, que empiezas a ir a las comunidades, empiezas a acercarte a la gente, empiezas a hacer tú, pues, quién los escucha, porque te das cuenta que ni las autoridades los pelan, que ningún tipo de instancia se acerca a ellos. Entonces la gente deposita la confianza en ti, y uno, al momento de estar haciendo su trabajo de campo, empiezas a sentir lo que sienten ellos. Entonces puede causar ahí un problema a la hora de escribir, que perdamos la objetividad, ¿no? Sin embargo, periodistas y activistas, ya sintetizando, creo que nos parecemos, pero no somos la misma cosa. Buenas tardes a todos y todas. Soy Francisco Martínez de Tierra Colectiva y coordinador de la Red Nacional Anticorrupción aquí en Baja California. Yo sí quiero retomar un poco el concepto de activismo, porque de pronto siento, cuando se me invitó a participar en este panel, de repente se me vinieron muchas pláticas y muchos flachazos de comentarios de muchos colegas periodistas, y me di cuenta que hay una visión muy empobrecida del activismo, en el sentido, me tomé el atrevimiento de tener que hacer como unas conceptualizaciones de lo que para nosotros es realmente activismo. Dentro de la academia, el activismo social, quisiera agregarle yo la palabra social, porque hay diferentes tipos de activismos. Alguien puede estar siendo activista no necesariamente en pro de la comunidad, o no necesariamente dentro de los intereses de la comunidad, y tenemos que diferenciarnos dentro de los activistas, quién es activista de qué y para qué. El activista es el ciudadano que monitorea, se informa y compara, de modo el concepto de activismo se puede generalizar como la actividad sostenida con intención de efectuar un cambio de índole social. Hay una definición más, si quieren ustedes, un poco más romántica, pero ser activista es alguien que no acepta ni con sus pensamientos, ni con sus palabras, ni con sus acciones el absolutismo de la idea de que se haga lo que se haga, da todo igual. Nosotros no aceptamos ni con el pensamiento, ni con nuestras acciones, creer que lo que nosotros hacemos todos los días no vale para nada. Ser activista es ser alguien que esté donde esté, haga lo que haga, no puede evitar pensar en la gente, en la sociedad, o sea, pensar en alguien más allá de sí mismo o de nuestros seres queridos. Alguien que es activista es alguien que piensa más en la sociedad, que piensa en el bien colectivo. Me gusta mucho la definición que hace Rocío respecto a definir claramente cuál es el papel que tiene como periodista, y a mí me gusta también definir cuál es mi papel que yo tengo como activista, porque finalmente esa claridad es la que nos va a ayudar precisamente a saber hacia dónde vamos a partir. Yo sí tengo un poco diferente. Yo como activista no puedo decir lo que creo. El mismo rigor que ahorita tienen ustedes como periodistas, yo me lo aplico, y no sé, hay compañeras aquí de Vigilancia Ciudadana, de otras organizaciones civiles, que estamos constantemente revisando lo que voy a decir, ¿es verdad o no es verdad? ¿Es íntegro o no es íntegro? ¿Estoy siguiendo canales de integridad? ¿Estoy siendo ético? ¿No lo estoy siendo?
cada vez que llega un periodista y nos pide una opinión respecto a algo, a ver, aquí puedo opinar o finalmente tengo un conflicto de interés, me tengo que excusar aquí porque yo no puedo opinar. Realmente hay, lamentablemente sí, Rocío, en ese sentido, no son los más, ¿no? Lamentablemente no son los más. En Baja California, bueno, a nivel nacional, INEGI nos dice que hay 66,000 organismos de la sociedad civil en el país, 1,352 en Baja California. De las 1,352 organizaciones que hay en Baja California, solamente el 3% de ellas se dedican a incidencia en la política pública. Todas las demás son asistenciales, temas de adicciones, religiosas, pero prepararse profesionalmente para poder incidir en la política pública sobre las temáticas de derechos humanos, de feminicidios, de cualquier tema que ustedes gusten, lamentablemente sí somos los menos, ¿no? Que tenemos que trabajar ahí, pero sí considero yo que efectivamente la similitud que yo le encuentro ahorita y que coincido con Rocío es precisamente esa. Tenemos que tener perfectamente la claridad de cuál es nuestro trabajo como activistas y tener muy claro yo también cuál es el trabajo del periodista para poder tener la mayor claridad a la hora de que nos comuniquemos, a la hora de que tengamos que generar esas confianzas. Tener la comunicación con esta claridad es esencial. Interesante los puntos de vista de los cuatro, cada quien en su situación, en su entorno. Creo que esto nutre mucho este panel. La segunda pregunta que tenemos es: ¿qué panorama ven en cada uno de sus estados, en sus regiones, en periodismo y en activismo? Vamos a ir iniciando ahora, vamos a iniciar con Jorge Luis y también continuamos hacia la izquierda y así nos vamos recorriendo en las preguntas consecuentes. Bueno, hablando de mi región, yo vivo en la región del sur de Texas, que está pegada a Reynosa, Tamaulipas. Esa es mi región. Y en esa región en la que he estado yo viviendo, quizá la experiencia más importante en esta materia ha sido la presidencia y actividad de Arturo Solís. Arturo Solís fue un defensor de derechos humanos. Él creó el Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos de PRODAC en Reynosa. Y al mismo tiempo él era corresponsal de la jornada, entonces era activista y era periodista. Fundó un sitio web que ahí en Reynosa y era la persona que conseguía la información antes que nadie de los asesinatos que en ese entonces ya se empezaban a dar en la disputa entre dos carteles en esa frontera. Y creo que poco a poco las cosas fueron empeorando para él. Fue secuestrado 2 veces. A la tercera ocasión que lo secuestraron ahí en Reynosa, que lo secuestró la organización del Cartel del Golfo en esa ciudad, pues él a partir de ahí declinó su salud y murió, falleció de cáncer. Alguna vez lo platicábamos con su esposa, porque su esposa heredó la organización. Después de ahí, cuando yo le preguntaba a Amelia que si iba a continuar la organización, ahí Amelia me decía: es muy difícil, Jorge Luis, porque ya el Cartel del Golfo no nos permite defender a migrantes, no nos permite hacer nada, no dar ningún paso, porque simplemente ya no podemos hacerlo. Había un movimiento sindicalista independiente muy grande en Matamoros, porque en Matamoros hay una concentración de empresas de maquiladoras, y aparte de que la crisis económica llevó al cierre de muchas maquiladoras, también, digamos, la violencia originada por el narcotráfico y la corrupción policial y estatal con la colusión con el narcotráfico hizo que desaparecieran, muchos de ellos fueron asesinados. Defensores de los derechos laborales fueron asesinados, defensores de los derechos humanos fueron acallados y poco a poco también llegaron a callar a la prensa. Entonces esa es una situación. Actualmente hay una zona de silencio. Para los periodistas que viven del lado de Estados Unidos es un reto, porque muchos de ellos tienen prohibido entrar a México porque temen ser secuestrados, o cuando entran a México de inmediato los enfrentan y le dicen: oye, ¿qué haces aquí? ¿Tú qué haces? ¿Tú eres agente de la CIA? ¿O eres agente de la Border Patrol? ¿O eres agente del FBI? No te queremos aquí, y la próxima vez que vengas aquí te vamos a matar.
Entonces eso ha originado que también muchos periodistas de la zona de la frontera no tengan y no produzcan información sobre lo que ocurre en Tamaulipas. Y en reemplazo de ese vacío de información han sido los ciudadanos los que se han organizado colectivos anónimos de ciudadanos que han estado utilizando Twitter para informar. Y cada vez que uno entra a Reynosa, cuando voy a Reynosa a tomar un avión o recoger a alguien del aeropuerto, simplemente entro a Reynosa, pues me fijo en Twitter y veo el hashtag de Reynosa Follow o zona de riesgo o cosas así, hashtags, y el hashtag le va diciendo minuto a minuto en dónde está la violencia y qué camino puede tomar para llegar a tal parte. Entonces es como una guía, la guía de Waze, la aplicación Waze, ¿verdad? Nada más que en términos de violencia y dada por puros ciudadanos. Eso entonces ha sido lo que ha caracterizado a la región donde yo vivo. Yo creo que es muy diferente de las regiones en las que ustedes viven. Priscila, ¿cuál es el panorama que ve en Sonora, un estado que también tiene una frontera muy grande y donde hemos visto también bastantes agresiones a periodistas y a activistas? Bueno, en Sonora hay unas, de acuerdo con información de la Secretaría de Gobierno, unas 800 organizaciones de la sociedad civil, pero muy pocas tienen la capacidad de incidir y ser un referente para los medios de comunicación. Muy pocas, algunas tienen muchos años, sin embargo, hasta hace poco tiempo pues trabajaban por su lado, ¿no? Hay algunas actualmente, por ejemplo, tenemos algunas como Vigilantes del Transporte o organizaciones de la sociedad civil que nacieron a raíz de la tragedia de la guardería ABC, donde murieron 49 niños en 2009, que han podido pues incidir en los medios de comunicación, así como en temas de legislación y también en las acciones de gobierno. Sin embargo, para que exista, en mi parecer, un panorama efectivo, las organizaciones deben volverse un referente, ¿no? Hay otras que nacen, por ejemplo, a raíz de algún tema en específico. En el caso de Sonora, tuvimos un tiempo una llamada anual Novillo que tenía como objetivo, por parte de la tribu Yaqui, impedir la construcción de un acueducto. Sin embargo, fue desarticulada por parte del gobierno, ¿no? Hasta recientemente he visto como que más confianza por parte de la sociedad civil en las organizaciones, y eso me da mucho gusto, ¿no? Sin embargo, también nos habla de que la desconfianza por parte de la gente hacia las instituciones que deberían estarlos respaldando, es como por ejemplo el gobierno, es cada vez mayor, ¿no? Entonces yo veo ahorita el mejor panorama para que surjan organizaciones de la sociedad civil. Recientemente, en cuestión periodística, hace dos meses, aquí mi compañera Reina Ede y otro grupo de reporteros en Hermosillo conformamos la Red de Periodistas Sonora, con el fin de tener pues una ventanita desde la cual otras redes y colectivos de periodistas de México y de donde sea pudieran asomarse para ver la situación que está ocurriendo en nuestro estado. Actualmente en Sonora tenemos una fuerte represión por parte del gobierno. Yo creo que, bueno, tengo 10 años, 11 años cumplo ejerciendo en cuestiones de reportería, y en este tiempo nunca me había tocado ver algo así, ¿no? Estamos divididos los comunicadores, quienes aceptan chayote y quienes no aceptan chayote, quienes escriben para favorecer los intereses de alguien y quienes escriben por la labor de informar. Entonces yo veo en este momento que la gente se está dando cuenta de eso, y quizás es momento para que surjan buenas organizaciones de la sociedad civil que puedan hacer una buena mancuerna con el trabajo periodístico. Francisco, la misma pregunta: ¿qué panorama ves aquí en tu estado, en Baja California, periodismo y activismo, y además en medio de unas elecciones candentes aquí? La misma pregunta me deprime, creo. La verdad es que es muy complejo, esto es como un monstruo de mil cabezas.
Creo que Baja California, en términos precisamente de legitimidad del periodismo, desde mi opinión de la sociedad civil, pero también de la misma sociedad civil siendo autocríticos, carecemos un poco de legitimidad, carecemos de credibilidad, nos falta liderazgos donde tanto periodistas como activistas realmente se les vea como es, periodistas y activistas, ¿no? No como activista, que ahorita eres activista y mañana estás en el Congreso candidato a diputado, ¿no? Y viceversa, ¿no? También sucede en el mismo periodista, pero mañana cambio de profesión y ya estoy también de candidato, ¿no? A gobernador. Creo que eso en Baja California nos lastima mucho porque no tenemos referentes públicos que nos ayuden a legitimar y seguir patrones de activismo y de actuación genuina. Ahorita que estábamos hablando al principio sobre las diferencias, hay una agenda de prioridades del periodismo muy diferentes a los que traemos los organismos de la sociedad civil. A veces uno quiere, precisamente como dice Jorge, encontrar esa caja de resonancia, ese megáfono que va a decir lo que yo quiero decir respecto al tema que yo estoy trabajando, pero el periodista me pregunta 1000 cosas de lo que quiere publicar, de lo que tiene que publicar, y entonces ya no es importante lo que yo traigo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que esa agenda de prioridades tan distinta pueda en algún momento converger y precisamente trabajar de la mano? Digo yo que empezaba a deprimirme la misma pregunta porque yo hace como 3 meses estaba buscando información en la red sobre la muerte de Pedro Damián, el periodista aquí de Tijuana que se encontró muerto en su domicilio. Y hubo 2 notas que a mí me llamaron mucho la atención cuando las leí, porque decía, murió Pedro Damián, ¿no? Murió. Bien curioso, lo mataron. Cuando la Procuraduría General de Justicia dice que una línea de investigación era precisamente porque había una denuncia de actos de corrupción, se queda como la línea de investigación, pero si ustedes buscan ahorita en la red, solamente de esa fecha, cuando fue asesinado, se encuentran notas periodísticas. Entonces, ¿qué sucede con la empatía de la sociedad civil y de los periodistas también para darle continuidad a ese asesinato, ¿no? No sé si realmente pueden decir asesinato si no hay elementos. Se encontró que había mucho desorden en su domicilio, que no estaba su cartera, que su credencial de periodista tampoco lo estaba. Es evidente que fue un asesinato, pero me llama la atención que 2 medios deciden llamarlo murió, ¿no? Murió como si no fuera. Claro que esto, ¿cuál fue la verdad? Yo no la tengo. Queda como una experiencia, como si hubiera sido un chisme, como quedó y nada más pasó, y después de esa fecha no encuentro ninguna nota. Ojalá si ustedes tienen alguna y me la pudieran compartir para actualizarme en el tema, pero sí creo que falta en Baja California mucha empatía entre los periodistas para que se cobijen, para que se abracen y con esto puedan generar mucha mayor independencia y mucho mayor valor para poder decir cosas cuando tenemos que enfrentarnos a los grandes, ¿no? Tiene mucho, yo creo firmemente que, aclarando lo que dice Rocío, que tenemos que tener muy clara las relaciones que se deberían de dar entre la sociedad civil y los periodistas. Creo que puede tener muy buenos resultados el hecho de que colaboremos para trabajar. Yo les manejo, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana de Baja California. ¿No estoy extendiendo? ¿Yo? Perdón. Tengo que hablar también de mi tema, ¿verdad? La siguiente ronda. Ok. Gracias, Francisco. Participativo sí es. Y hablamos mucho. Exacto. Rocío, la misma pregunta, ¿qué panorama ves en Chihuahua y en particular en la zona donde vives, de donde eres, que es Ciudad Juárez? Bueno, Chihuahua es uno de los estados más peligrosos para los defensores de derechos humanos y para quien ejerce el periodismo. Desgraciadamente, estamos ahí, solamente estamos abajo de Guerrero y de Oaxaca.
Esa es nuestra dimensión. En los últimos 6 años han asesinado a más de 18 defensores y periodistas y salen perdiendo los defensores, digo, porque han sido los que más han sufrido esta violencia y esta agresión. Y desgraciadamente todos han sido asesinados, aunque a muchos les pongan que murieron, y sus crímenes están impunes de la mayoría de ellos. Quiero decir que en el estado de Chihuahua hay un trabajo muy fuerte de organizaciones de la sociedad civil en todos los campos. La sociedad civil llega a muchos sectores que los medios y los periodistas no llegamos, y que han sido voz de grupos de la sierra, de regiones que están bajo fuego de la guerra llamada de narcotraficantes o contra el narco, que están ahí en medio de la pobreza, que están en medio de las zonas urbanas, de las zonas rurales, zonas que a veces los periodistas no llegamos. Y ellos llegan y empoderan, generan ciudadanía, buscan impulsar la defensa de los derechos de los ciudadanos. Y eso ha empoderado a muchos grupos de la sociedad civil, y eso ha hecho también luego de repente, y explico a veces por qué a veces puede surgir una desconfianza entre periodismo y activismo, es porque muchos grupos han visto cómo el trabajo que hacen la sociedad civil, que hacen los activistas, se empodera, y entonces los grupos de poder llegan y se apoderan de esos espacios empresarios que buscan lucrar. Y nosotros vimos un boom de la sociedad civil a partir del sexenio de Fox, cuando empiezan a subsidiar a organismos de la sociedad civil por parte de recursos públicos. Y hubo gente que llegó con otro interés ajeno a realmente impulsar la defensa de los derechos humanos, buscar recursos y buscar derechos. Y ahí es donde empiezan a ser cooptados tanto periodistas como gente de la iniciativa social o civil. O sea, no puedo decir que solamente los grupos de la sociedad civil, también muchos periodistas, muchos medios de comunicación han sido cooptados por los gobiernos con recursos públicos. Pero la experiencia que tenemos en Chihuahua, si bien es de gente muy aguerrida, de gente que ha estado en esos sectores empoderando, de repente, en medio de esa violencia inédita que sufrimos algunas regiones y que sigue sufriendo muchas regiones de Chihuahua, hubo alianzas para trabajar que empoderaron a la ciudadanía, que envalentó a la gente, y eso envalentó a que los periodistas no nos calláramos en Ciudad Juárez, que no hiciéramos una zona de silencio. Pero después empezó una desilusión, cuando vimos que muchas de esas voces, que eran liderazgos, se fueron al gobierno. Entonces toda esa confianza y esa información y esa vulnerabilidad de nuestro sector como periodista ahora estaba en manos del gobierno. Entonces, ¿cómo le hacemos ahí? Ese es el gran desafío que tenemos como periodistas y como grupo de la sociedad civil si queremos trabajar juntos. O sea, nuestra confianza. Creo que eso tendría que empezar a establecer una serie de cuestiones éticas y hablándonos con cuestiones éticas. Y después ya sentían que no podían estar bajo el escrutinio público. ¿Cómo? Si tú eres el periodista que me daba voz, ahora me vas a cuestionar a mí, ¿sí? Porque ahora eres gobierno, porque ahora usas recursos, porque yo estoy obligado como periodista a hacer el contrapoder. Y un poder es el gubernamental y tú ya formas parte de eso. Y quiero decirle que hasta los periodistas que se fueron a trabajar al gobierno cuestionan eso. Y te dicen, perro no come perro. Sí, perro sí come perro. Y tenemos que hacer el trabajo periodístico. Y nosotros como periodistas tenemos que hacer eso, no olvidarnos de hacer el trabajo periodístico. Creo que tenemos coincidencias, sobre todo cuando defendemos la libertad de expresión, los derechos humanos. Pero hay situaciones que nos llegan a corromper a los dos sectores. Un panorama muy complejo en toda la zona norte, desde todo el noreste y noroeste, toda la línea fronteriza, Jorge Luis, complicadísimo, desde narcotráfico, violencia de los políticos, una falta de confianza
dentro de cada grupo, tanto de periodistas entre periodistas como de activistas con activistas y de periodistas con activistas, la fusión de todo, decepciones, un panorama complicado, ¿no? En toda la frontera, muchas agresiones. Y bueno, esto nos lleva justo a una tercera pregunta, que es ¿qué debe y qué no debe de pasar para que sí podamos trabajar juntos periodismo de investigación y sociedad civil? Creo que empezaríamos con Priscila y nos seguimos hacia la izquierda igual. Esta es mi pregunta favorita. ¿Qué debe y qué no debe pasar para que podamos trabajar juntos periodistas y sociedad civil? Lo primero que debe de pasar para que tengamos un panorama colaborativo es que generemos confianza. ¿Y cómo vamos a generar los medios de comunicación confianza si nos dejamos corromper y estamos favoreciendo los intereses de grupos de poder, de empresarios, de partidos políticos o de cualquiera que llegue con el billete al medio de comunicación? Actualmente esto es todo un reto, ¿no? En el caso de Sonora es públicamente conocida la afinidad que tienen los principales medios de comunicación con el gobierno del estado. Y esto fomenta pues un alejamiento y fomenta también la incredulidad de la gente. ¿Por qué? Porque al momento que se logra publicar algo, un reportaje de investigación interesante que por fin llama la atención, se piensa que está favoreciendo a los intereses de alguien. Es decir, en el caso mío, por ejemplo, yo trabajo en Proyecto Puente. Proyecto Puente es un medio digital, es un medio independiente, transmite un noticiero matutino únicamente por internet, y ahí yo me encargo de los reportajes de investigación. ¿Y qué pasa? Pasa que muchas veces a lo mejor le puse sudor, sangre, empeño a hacer una investigación y lo ponemos y veo los comentarios de las personas que piensan que me pusieron a hacerlo por encargo porque queremos golpear a alguien. O sea, que no pudo haber sido mi interés genuino visibilizar alguna problemática o como dijera Kapuczynski, me parece que era alumbrar las cucarachas, ¿no? Que definitivamente debe haber algo o una intención mía detrás de eso. También ocasiona que el público, los televidentes, radioescuchas y demás, depositen su confianza en medios de comunicación o en páginas de Facebook, por ejemplo, o en rumores que muchas veces no tienen la verdad, no hay una investigación detrás, pero digan, bueno, pues todos los medios están comprados, mejor me voy a informar mediante esta cuenta, Patito, ¿no? Yo también he detectado que si se tiene una confianza entre ambas partes, la dinámica de trabajo puede ser muy interesante, ¿no? Sobre todo en cuestión de organizaciones de la sociedad civil, quienes tienen los temas, tienen las herramientas y pueden compartir los conocimientos a los periodistas y viceversa. Sin embargo, si no hay confianza y si los medios de comunicación se encargan de pisotear la poca confianza que les queda, aceptando dinero o chayote, pues así como, ¿no? Muchas gracias. Priscila, la misma pregunta, Francisco. ¿Qué debe y qué no debe de pasar para que podamos trabajar juntos periodismo de investigación y sociedad civil? Mira, no quisiera sonar repetitivo, pero me iría un poco más a la forma, más que al... coincido en que tiene que ser basado en la confianza. Digo, particularmente, la verdad es que, aunque no nos digamos, cuando nos relacionamos, nos averiguamos, ¿no? Yo particularmente, cuando sé que quiero hacer una alianza con una organización civil, hay que tener cuidado, hay que averiguar, hay que buscarle, hay que de alguna manera tener ciertos elementos para saber con quién se está aliando uno. En términos de periodismo también, cuando uno tiene acercamientos con periodistas, también tiene ese cuidado. Ese cuidado que ya tenemos instaurado, porque yo supongo que como periodistas a lo mejor hacen exactamente lo mismo, y yo estoy de acuerdo en que el periodista, si toma como fuente de información a una organización civil, se le aplique el mismo rigor.
el mismo rigor para que sea información obviamente válida. No estamos exentos los organismos de la sociedad civil precisamente a caer a estos actos de corrupción. Entonces yo plantearía precisamente, fuera ya de sentimentalismos y todo esto, es que en el momento que hay una alianza, haya una presentación de la organización, y presentación me estoy refiriendo en todos los sentidos, curricular, financiera, con evidencia, obviamente, de los recursos que ha manejado, de lo que ha tenido. Creo que el abrirme al escrutinio de manera transparente y darle la información al medio de comunicación que está apoyándome es un elemento esencial para que podamos trabajar. Creo que lo técnico, la cuestión de buenas prácticas para poder generar un proyecto exitoso, eso se puede resolver, eso es sencillo. Hay muchos ejemplos de buenas prácticas en ese sentido, pero sin la confianza, coincido, no se puede nada. Rocío. ¿Me repites la pregunta? Sí, claro que sí. ¿Qué debe y qué no debe de pasar para que podamos trabajar juntos periodismo de investigación y sociedad civil? Okay. Veo que ha sido muy recurrente el desafío de la confianza, ¿no? O sea, prácticamente todos lo hemos mencionado y creo que en eso coincidimos, ¿no? Porque tanto periodistas como activistas somos muy indeseados, porque a veces exponemos lo que no quieren que se sepa. Pero bueno, yo creo que lo que tiene que pasar para que podamos trabajar juntos es establecer muy bien nuestros compromisos éticos. O sea, nosotros somos como una especie de dicotomía, tenemos a lo mejor agendas comunes, causas comunes, sobre todo cuando hay medios, ahorita, sobre todo una ola de medios digitales, ¿no? De que establecen agendas porque no se puede cubrir todo y dicen, yo voy a cubrir derechos humanos, yo voy a cubrir migración, yo voy a cubrir corrupción. Entonces de repente ahí empezamos a empatar agendas y decimos, yo creo que por eso es importante el hecho de tener agendas similares o que se empaten en determinado momento, no implica que ambos perdamos nuestra diferencia. Y yo creo en eso radica esto, en empezar el desafío de la confianza, mantener, vernos como una especie de complemento, pero independientes, y establecer muy bien esos compromisos éticos de cada uno, de cómo operamos y cómo trabajamos, porque tanto el activista como el periodista estamos bajo el escrutinio público. A veces los periodistas de repente perdemos eso más que el activista, y también el activista lo pierde, pero siento que a veces más lo perdemos los periodistas, ¿no? Que nosotros también estamos bajo ese escrutinio del público. Y el gran reto es la confianza, sacar los asuntos, porque yo siento que hay momentos importantes, sobre todo de control informativo, donde los activistas necesitan de espacios donde se les dé la voz, donde puedan empezar a impulsar sus causas de manera masiva, y donde los periodistas necesitan que sus agendas sean retomadas por grupos para realmente impactar en un cambio en la sociedad, ¿no? Esos son los momentos de empate y es lo que podemos hacer. La recomendación es nada más, reitero quizá mucho en eso, pero es hablarnos de manera ética nuestros compromisos. Nosotros como periodistas tenemos que dar el rigor, no olvidarlo nunca, incluso ni con los periodistas, y siempre saber que nuestras agendas van a tener un punto en el que no coincidan, y tenemos que saber llevar nuestras diferencias. Jorge Luis, la misma pregunta, ¿qué debe y qué no debe de pasar para que podamos trabajar juntos periodismo de investigación y sociedad civil? Claro. Me parece que lo primero que hay que hacer es que haya un entendimiento mutuo. Creo que muchas veces no hay ese entendimiento. Voy a ilustrarlo con un ejemplo. Yo estaba trabajando en Houston y quería hacer un reportaje sobre el acceso a la salud de la comunidad latina en Houston, y para tener contacto con personas que carecían del servicio de salud tuve que recurrir a una organización que defendía a latinos para que accedieran a los servicios de salud. Me consigo las entrevistas, voy a la escuela
donde repartían esos servicios, y entonces regresó a la redacción con una nota y pues el periódico me hacía que yo tomara o encargara la fotografía de la protagonista, la persona que protagonizaba la historia, como la fotografía más grande, y tiene que ser alguien conectado directamente con la historia. Yo era una mamá salvadoreña, indocumentada, que aprovechaba los servicios de salud de su hijo, que era ciudadano de Estados Unidos. Entonces yo coloco la historia, y en el pie de foto coloco que una persona de origen salvadoreño está tomando los servicios de salud. Y la editora me dice, esa persona, ¿quién es? Pues es una señora salvadoreña, es una inmigrante. Entonces ella me dijo, ok, ¿y ella es indocumentada o es indocumentada? Me dijo, es indocumentada. Y entonces me pregunta, ¿y por qué no pusiste eso en el pie de foto? Le dije, no puedo, porque si yo pongo esa información en el pie de foto, al día siguiente van a deportar a la señora, y al día siguiente jamás nadie va a creer en ese periódico. Entonces no podemos publicar el nombre de esa persona. Y ahí había una contradicción entre el valor de un periodista que dice, yo como periodista voy a respetar siempre la verdad, voy a decir siempre la verdad, y la sociedad civil que le facilitó al periodista la información, esperando, depositándole la confianza en el periodista. Finalmente creo que logré convencer a la editora y no salió el pie de foto, pero yo creo que esto necesita primero un regreso por parte de los periodistas a los principios más elementales del periodismo. Es un hacia atrás, irnos hacia atrás y saber que realmente nosotros le debemos la lealtad al ciudadano. Cuando hablamos de sociedad civil, en realidad estamos hablando de ciudadanos. Cuando hablamos de activistas, estamos hablando de ciudadanos que toman un rol activo en la transformación de su sociedad, por eso le llamamos activistas. En ese sentido, creo yo que esa es la agenda que nosotros debemos seguir. La agenda ciudadana, no la agenda del gobierno, no la agenda de las conferencias de prensa, no la agenda del que le paga al medio para que publique la información, no, la agenda de los ciudadanos, los problemas que son de derechos humanos, de ecología, de salud, de trabajo, todo eso. Esa es la agenda ciudadana, es la que nos corresponde cubrir, darle voz a los que no tienen voz, hablar con la gente de la sociedad civil que no tiene voz, dársela. Ese es otro tipo, y eso no quiere decir que yo, como periodista, yo me convierta en un activista. ¿Por qué? Porque yo necesito comprenderlos a ellos. Hay información que ellos no me van a dar a mí. Por ejemplo, si ellos entrevistan a víctimas de la desaparición forzada, ese archivo, la organización lo va a tomar como un archivo confidencial. No lo va a dar, porque son fuentes, porque hay datos muy sensibles ahí. Entonces, esa información no se puede publicar, y hay mucha información relacionada con violaciones graves a los derechos humanos que no conocemos, porque los grupos de derechos humanos no pasan esa información, que la siguen conservando reservada. En cambio, para quienes hacen periodismo, más bien la tendencia es contraria, vamos a sacar información y la hacemos pública, ¿verdad? Está la lista de periodistas asesinados, pero no vemos completa una lista de defensores y defensoras asesinadas. ¿Por qué? Porque muchos grupos tienen eso, digamos, con un nivel de información casi clasificada. Hay que hacer un poco más de entendimiento. Creo que la luz al final del camino viene estando cuando ese entendimiento va más allá, y cuando se crea un proyecto, y voy a hablar de ese proyecto, no quisiera que se tomara como un asunto de promoción, sino que ese proyecto se pensó pensando en que no era posible vencer la corrupción si no había un entendimiento y un trabajo conjunto entre periodistas y defensores y activistas. Si no había, entonces este proyecto perdía todas las capacidades del grupo de la sociedad civil acumuladas durante muchas décadas, y la sociedad civil o los activistas, las activistas perdían la capacidad profesional que tienen los periodistas para penetrar y entrar en la información y conseguirla. ¿Cómo podría resolverse eso? Yo creo que si cuando el periodista o la periodista piensa en su historia, como decías tú, Silver, si introduce ahí desde la génesis del reportaje, ¿cuál va a ser el punto de violación principal en términos legales
de la conducta del funcionario público, y ese punto de violación llega a demostrarse a través de la investigación, ya el camino está allanado para la organización de la sociedad civil. Ya se ha demostrado, ahí están las evidencias, ya el grupo de la sociedad civil lo puede convertir en una propuesta de política pública, una denuncia penal, una denuncia civil. Tal cual. Aplausos. Se vale. Por cierto, a cada uno de ustedes se les repartió una tarjeta y una pluma. Es para que el que guste escriba allí alguna pregunta. Marlene León, la investigadora de Iniciativa Sinaloa, va a recoger esas tarjetas al terminar la siguiente pregunta, al terminar la siguiente ronda de preguntas. Después se van a agrupar las preguntas en temáticas y se van a establecer 3 temáticas de preguntas generales para los 4 panelistas. Si queda un poquito de tiempo, pues se podrá hacer alguna pregunta directa, pero muy probablemente no. Seguimos con las preguntas. ¿Conocen algún ejemplo exitoso de trabajo en conjunto entre periodismo de investigación y sociedad civil? Iniciamos en esta ocasión con Francisco Martínez de Tierra Colectiva. Bueno, conozco algunos internacionales. Yo supongo que el más cercano a mí es el caso, creo que de Lidia Cacho, ¿no? Que creo tiene incidencia su trabajo de investigación. Sin embargo, yo soy muy partidario de irme desde lo local, ¿no? Entonces no entretenerme tanto a lo nacional, sino a lo particular. Nosotros hemos tenido aquí ejemplos que he querido yo investigar. Me acompañan aquí, creo que representantes de Tecate en Pie de Lucha hasta que la dignidad se haga costumbre, y me gusta mucho mencionarlos porque es una organización que nace a partir de este tema del gasolinazo, y se convierte en un grupo que ya tiene ahí seguidores, muchísimos seguidores, y que de alguna manera publica noticias, y me ha gustado mucho porque uno de los retos que tenemos la sociedad civil y el periodismo es replantear mucho el término de participación ciudadana. De verdad tenemos que ocuparnos en saber cómo vamos a poder involucrar a más ciudadanía en problemáticas que vengan desde una agenda ciudadana. ¿Cómo podemos saber que vamos a trabajar bajo una agenda ciudadana si los ciudadanos no nos están pidiendo sobre qué temas quieren que trabajemos? Me interesa mucho este ejemplo que digo yo de Tecate, porque me gustaría mucho irme y sistematizar qué es lo que sucedió, qué ingredientes se dieron ahí para que este grupo ahorita ya den cuotas de recuperación, estén pagando renta de un local, se estén reuniendo cada semana, transmitan en vivo sobre problemáticas que hay en la ciudad. Este es un ejemplo que empieza con la dimensión correspondiente que ustedes gusten, que evidentemente probablemente no tienen los procesos rigurosos o metodológicos como para considerarlo que está como evidencia de este proyecto, pero puede irse puliendo, se puede ir afinando precisamente para convertirse en participar en este proyecto. Yo sí creo, el 27 de febrero salió un resumen del Banco Interamericano de Desarrollo que reúne a las personas más importantes que tuvieron que ver sobre la investigación de Obrador en la mayor parte de los países, donde se presentó este tipo de corrupción, y ellos analizan ahí cuáles son los elementos básicos que deben de tener las sociedades para que realmente funcionen, porque solamente cuántos países realmente han logrado sancionar a funcionarios públicos después de toda esta investigación internacional que hay. Han sido muy pocos. Curiosamente, una de las recomendaciones que lanzan ahí el Banco Interamericano de Desarrollo y los especialistas que se reúnen es que precisamente tiene que haber una articulación de la sociedad, y prácticamente definen el proyecto, ¿no? El de Borderhood, o sea, lo están definiendo precisamente de que tenemos que conectarnos. Yo hace rato quería compartir precisamente esto, que
Yo he estado insistentemente solicitando ya por canales institucionales el dictamen de la comisión seleccionadora que eligió a los consejeros de participación ciudadana del sistema local anticorrupción. No lo tengo, no sé si existe, no saben en el Congreso, no saben los diputados, no sabe absolutamente nadie, ¿no? He solicitado informes a autoridades del sistema local y ignorado mil cosas, ¿no? Ahorita están trabajando precisamente un proyecto ETOS y algunos medios de comunicación nacional en alianza con Z, y me buscan precisamente para pedir la opinión. Y curiosamente yo no sé cómo se enteran, ¿no? El sistema local, me llegan a empezar llamadas de teléfono, informes de lo que pedí hace 7 meses, 6, 5, todos en 3 horas me llegaron, precisamente para, yo creo que a la hora de ser entrevistados, decir que se está participando, está trabajando con la sociedad civil. Esta coordinación de la entrevista del periodista buscando a la sociedad civil, no quiero ser iluso, no quiero decir que ya esté funcionando solamente porque se me dio la información que yo había solicitado durante más de un año, y aún por los canales de instituciones garantes, ¿no? Para que me brinden la información por el canal institucional, pero esto me deja claro que los funcionarios, aunque son consejeros de participación ciudadana, pero las autoridades públicas, cuando nos ven juntos a la sociedad civil y al periodismo, tiemblan, tiemblan, y ahorita lo he visto. Entonces recibo con mucho gusto el proyecto como sociedad civil. Bueno, que tiemblen mucho. La misma pregunta, Rocío, ¿conoces algún ejemplo exitoso de trabajo conjunto entre periodismo y sociedad civil? Yo creo que hay ejemplos exitosos, sin embargo, se cuentan con los dedos de la mano, y sobre todo en México. Por eso de repente hay grupos de la sociedad civil que buscan tener un área como que pueden hacer periodismo, ¿no? Que yo digo que más bien usan herramientas de periodismo más que estar haciendo periodismo, ¿no? Sin embargo, hay éxitos de alianzas informales, o sea, no, a lo mejor ni siquiera habladas, y en el caso específico de Chihuahua, en el caso específico de México, yo creo que es Mexicanos contra la Corrupción, que tiene un área ahí que hace investigación periodística por periodistas, y que luego hace alianza con algunos medios, incluso, sobre todo, medios no tradicionales, como fue La Gran Estafa, como ha sido toda la investigación también del caso de corrupción en Veracruz. En el caso de Chihuahua, yo creo que ha habido momentos específicos donde sin hablarse, sin ponerse de acuerdo, se han logrado cosas, ¿no? Como el hecho de cuando se presenta el fenómeno de los llamados feminicidios, el trabajo de la sociedad civil fue muy fuerte, hubo mucho eco, con trabajo periodístico importante, y se tuvo una incidencia en políticas públicas. ¿Cómo qué? Como desgraciadamente tuvieron que pasar muchos años, pero como el hecho de que pudiera considerarse como feminicidio dentro de la ley, el homicidio de mujeres bajo ciertas características, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Desgraciadamente, de repente, ahorita sentimos como que no se escuchan las voces, como que los liderazgos sociales quizá están muy entretenidos trabajando, porque son muchas las necesidades que hay, de repente no se escuchan. Ahorita, por decir, en la frontera vivimos un fenómeno muy fuerte de migración, y yo no veo un liderazgo que esté denunciando las condiciones que tienen los migrantes aquí, en Tijuana, en Ciudad Juárez, en Reynosa, en Laredo. O sea, no se siente, no se vive, y por eso los gobiernos en México están muy cómodos, y por eso el gobierno de Estados Unidos también lo está utilizando de una manera política muy fuerte. Nos falta un trabajo de la sociedad civil, y falta más trabajo periodístico, no importa con alianza o no, pero falta eso, ¿no? Entonces yo creo que sí hay casos, principalmente están no formales, no hablados, pero se han logrado cosas importantes, se han logrado cambios, que es lo que buscamos nosotros, ¿no? Claro, muchos casos no deliberados, ¿no? Exacto. Jorge Luis, la misma pregunta.
¿Conoces algún ejemplo exitoso de trabajo conjunto entre periodismo de investigación, periodismo y sociedad civil? Pero creo que el ejemplo que tendría como más tangible es la experiencia que tuve como fellow del Centro Internacional para Periodistas en Panamá, donde hicimos un proyecto para hacer periodismo de investigación basado en un mapa digital que recogía denuncias ciudadanas de crimen y corrupción. Las tomábamos, las preinvestigábamos, las cocinábamos con criterios periodísticos y luego las entregábamos a los medios para que los medios siguieran la investigación, la terminaran y la publicaran para tener un impacto. Esta alianza de medios, eran 3 medios de Panamá, 2 estaciones de radio y una empresa de televisión. Además tenía esa alianza otro elemento más, que era Transparencia Internacional Panamá, que se especializaba en el tema de corrupción, que era crimen y corrupción, y del lado de crimen teníamos a la coalición por la seguridad pública de Panamá, que era más bien como un grupo de empresarios muy preocupados por el tema de la inseguridad en Panamá. Eso tuvo varios impactos tangibles, porque a mí el centro me pedía impactos tangibles. ¿Qué impacto tenía el proyecto? ¿Qué había logrado en la sociedad civil? Y ahí aprendíamos a tratar de enfocar los proyectos en impacto. Tuvimos, yo creo que 3 impactos principales. Uno, que el puente que comunicaba al barrio de San Miguelito, que es un barrio que era, digamos, ahí donde estaba la Guardia Nacional de Panamá, y que después de la invasión de Estados Unidos, eso se convirtió en un barrio incontrolable, lleno de pandillas, narcotraficantes. Unía a otro barrio, una zona residencial en Panamá, en la ciudad de Panamá, que era otro municipio, y el puente estaba controlado por una pandilla, y los ciudadanos que se dirigían hacia Panamá tenían que abordar un autobús hacia el lado contrario, viajar como 2 kilómetros, pasarse a un puente donde no había pandillas, se cruzaban, por ese puente no había problemas, y tomaban entonces un autobús de regreso hacia Panamá. Y con el proyecto que hicimos nosotros, logramos que las cámaras de la policía se compusieran, porque estaban sin servir, que iluminaran el puente para que ya no hubiera más en la noche, y bajaron unos anuncios espectaculares que hacían un efecto de túnel, y nadie podía ver lo que pasaba dentro del puente peatonal. Impacto. El siguiente impacto que logramos fue a través de varios empresarios que se quejaron de que una licitación del astillero de Panamá, que era el segundo astillero de importancia en todo el continente, estaba en licitación, y la licitación la ganó un miembro del consejo que elegía a las postulaciones. El miembro del consejo se había postulado a través de una empresa y había calificado las postulaciones y se había dado a él el contrato. Entonces lo publicamos, y eso, bueno, le originó una demanda legal al proyecto y se resolvió a nuestro favor, pero fue un impacto, se detuvo esa licitación. Y el tercer impacto que yo podría mencionar, muy padre, como decimos los mexicanos, es que había una comunidad en la frontera con Costa Rica, una ex hacienda de plátanos, un platanar, donde el dueño de la finca había creado una pista privada en medio de la finca. Como la finca ya no funcionaba, entonces los ciudadanos nos comenzaron a reportar al mapa, comenzaron a reportar que había narcotraficantes colombianos que estaban teniendo el control de la zona. Cada 15, 20 días llegaban ahí, amenazaban a los ciudadanos, cargaban drogas, bajaban los aviones y utilizaban esa pista. Entonces era muy difícil darle esa historia a los periodistas locales de la provincia de Chiriquí, porque no tenían capacitación en publicar cosas de narcotráfico, y si la publicaban había el riesgo de que los mataran. Entonces, a través de la coalición por la seguridad, lo que hicimos fue entrevistarnos con el jefe de la Policía Nacional de Panamá, que no había ejército, no hay ejército en Panamá, hay una Policía Nacional que controlaba la Fuerza Aérea, que eran aviones. Entonces le entregamos una lista sin nombres de denunciantes, anónima, de aquellas investigaciones que el proyecto no podía manejar porque era muy de alto riesgo. Se les entregamos al jefe de la policía, y después pasaron como 15 días, 20 días, y comenzamos a recibir mensajes: muchas gracias, ya se fueron los narcos,
ya llegaron los aviones de la Policía Nacional y comenzaron y desapareció ese caso, ¿no? Fue un asunto de colaboración con la sociedad civil muy claro y fue un efecto muy tangible, ¿no? Pues ahí está varios ejemplos de cambio, ¿no? Con un proyecto muy interesante y un trabajo periodismo en sociedad civil. Priscila, ¿conoces algún ejemplo exitoso de trabajo conjunto entre periodismo de investigación y sociedad civil? Sí. Bueno, yo quiero recalcar que yo siento que quizás estamos llegando a uno de los mejores momentos en que sociedad civil y periodistas podemos trabajar, que se está abriendo un canal por la retroalimentación que existe, ¿no? Anteriormente también los medios de comunicación y ahora con el Twitter pues ni se diga, ¿no? En mi caso como reportera, yo debo destacar que muchos de los temas que yo investigo me llegan a través de lo que la misma gente me manda por los mensajes privados del Twitter. Es impresionante cómo muchos de los temas donde yo he encontrado un interés periodístico importante ha sido gracias a que las mismas personas son las que se te acercan y te señalan, y muchas veces son ellos mismos quienes colaboran, y existe una retroalimentación y un interés genuino. Obviamente ya después de uno investigar si no hay un interés político o empresarial detrás de eso, ¿no? Sin embargo, en cuestión de organizaciones, yo tengo un ejemplo de éxito, y fue un ejemplo de éxito que me pasó a mí. Ahorita les mencionaba que yo estuve investigando el año pasado sobre el derrame tóxico en el río Sonora. Esta tragedia ambiental afectó a unas 22,000 personas en 7 municipios del estado. Fue ocasionada por la minera Grupo México, que tiene una mina llamada Buenavista del Cobre en el municipio de Cananea, ¿no? Entonces derramaron 40,000 metros cúbicos de lixiviados de cobre y afectaron el agua, ¿no? Sobre todo la contaminación. Yo me puse a averiguar al respecto, ¿no? Y me di cuenta que mucha de la información a la que yo quería acceder por medio de acceso a la información pública simplemente me la negaban alegando de que como había sido una empresa la que había ocasionado, pues había varias reservas al respecto, ¿no? Yo solicitaba información que hablaba sobre el dinero destinado a beneficiar a los afectados, me lo negaban, sobre qué se estaba gastando el dinero, porque tú ibas con la gente y la gente te decía, oye, es que no nos han ayudado, los veías y evidentemente tenían enfermedades, evidentemente su economía nunca se había recuperado, pero el gobierno del estado te presentaba unas cifras de tanta gente hemos ayudado y demás, ¿no? Entonces yo anduve buscando diferentes caminos para llegar a la información, y me encontré con la organización de la sociedad civil Poder. No sé si alguien la conoce. Poder es un organismo internacional que precisamente trabaja para exigir transparencia y rendición de cuentas a las empresas que dañan el medio ambiente en América Latina. Entonces yo me acerqué a ellos porque precisamente también ellos estaban realizando investigación al respecto por la misma tragedia ambiental, y yo les dije los impedimentos que yo estaba teniendo para acceder a los datos, ¿no? Y me encontré con que una solicitud que yo hice, que me negaron, ellos lucharon hasta el final interponiendo recursos de revisión, tuvieron que pagar como 8,000 pesos por un expediente de unas 8,000 hojas. Y bueno, no formularon tan bonito la pregunta y lucharon tanto en este recurso de revisión que se las contestaron, ¿no? Entonces, este organismo me entregó ese expediente y fue parte fundamental de mi investigación, ¿no? Entonces, siento que sí podemos hacer una buena alianza, podemos echarnos la mano. Es importante que ellos sepan que existimos y que nosotros sepamos que existen, y podemos hacer cosas muy padres. Y insisto, creo que estamos viviendo uno de los mejores momentos para crear este tipo de alianzas. Excelente, Priscila, muchas gracias. Marlene ya recogió las preguntas. Si hay alguien todavía que tenga alguna pregunta en sus manos, todavía puede entregársela para que ya se puedan agrupar. La última pregunta de la ronda es: ¿cómo podemos aprovechar el sistema anticorrupción
con la Alianza Sociedad Civil y Periodismo de Investigación. Rocío, vuelves a iniciar, por favor. Bueno, quiero agregar un dato a la pregunta anterior, un ejemplo muy claro del trabajo de periodistas y sociedad civil fue lo que se logró en Chihuahua para lograr tener un sistema de acceso a la información pública y transparencia. Hubo muchos periodistas dedicados a esto y también de grupos de la sociedad civil que impulsaron que tuviéramos un sistema. Ya después podemos ver que el sistema nos ha fallado y todas las trampas que se usan desde el gobierno para impedir el acceso a cierta información, pero bueno, ese es otro cantar. Volviendo a cómo aprovechar esto, pues yo creo que tenemos que ver cómo se puede hacer un complemento para poder sacar a la luz y revelar por las corrupciones, ¿no? Como ahorita decía mi compañera, nosotros como periodistas escribimos de todo, pero no somos expertos en nada, e incluso a veces hasta en el manejo de la transparencia, ¿no? O sea, cómo tener la información. Y hay agrupaciones de la sociedad civil que tienen expertos, tienen abogados, tienen gente que se dedica solamente a estar buscando información sobre una causa, y yo creo que tener acceso a esa información y a esa base de datos y a ese conocimiento puede dar mucha luz para desfogar trabajo periodístico y tener una incidencia. Hay agendas que se pueden empatar con tal o cual información y tener acceso a esos expertos que están ahí, que tienen toda su vida, que nosotros como periodistas a veces llegamos como paracaidistas a un tema y muchos medios lo siguen, sobre todo ahora que ahorita les decía hay como un boom también de medios digitales que nacen con una causa, que hacen alianza, ¿no? Porque hay medios que dicen yo estoy dedicado al asunto del medio ambiente, entonces se van con grupos que conocen cómo pueden empezar a abordar esos daños que generan los megaproyectos, cómo tener acceso a información que aquí en México no, pero a lo mejor si es una empresa en Canadá es otro sistema y puedes tener acceso a esa información vía otro país. Entonces hay una serie de cosas que la sociedad civil puede abrir o tener para el trabajo periodístico, ¿no? Pero sin embargo yo incido en el que debemos de tener muy claro en qué punto sí nos complementamos y en qué punto es necesario que no perdamos nuestra independencia. Es una línea muy delgada, pero que se tiene que tener siempre presente en esta relación de sociedad civil y periodismo. Gracias, Rocío. Jorge Luis, la misma pregunta: ¿cómo podemos aprovechar el sistema anticorrupción, un sistema que es todavía naciente en México, y esta alianza sociedad civil y periodismo de investigación? Claro, es todo un reto porque creo que la corrupción en México sigue siendo un fenómeno de impunidad y que el Sistema Nacional Anticorrupción es un proyecto muy joven y con muchos proyectos que han sido impulsados por el gobierno, no tiene todavía los recursos necesarios para que esto llegue completamente a operar como pudiera, ¿no? Con el potencial que tuviera. Sin embargo, creo que hay una ventana de oportunidad en los consejos ciudadanos de los sistemas nacional y estatal de corrupción, que abre una puerta a través de los consejos ciudadanos. También los consejos ciudadanos pueden en un momento dado estar controlados por intereses políticos, sabemos eso. Sin embargo, hay otros colegas, tanto hombres como mujeres, que han llegado a los consejos ciudadanos que de alguna manera son personas íntegras al 100%, ¿no? Quisiera mencionar, por ejemplo, a la primera presidenta del Consejo Ciudadano, no sé si fue la primera, pero fue una de las primeras, María Clara Costa, la segunda, exacto, y María Clara Costa tenía una trayectoria en la sociedad civil muy grande, grupos de derechos humanos, se había metido mucho el tema de la impunidad, después se metió el Sistema Nacional Anticorrupción a través del Consejo Ciudadano, y creo que eso de alguna manera era un punto de confianza en que el Consejo Ciudadano iba a hacer un buen papel porque allí había una buena representante. Sin embargo, por ejemplo, en el estado de Coahuila, cuando Leonor Gómez quiso ser candidata al Sistema Estatal Anticorrupción del estado de Coahuila, ella resultó ser, en el análisis de las habilidades de los candidatos y candidatas,
la persona que tiene la más alta calificación técnica, pero no fue la electa, y entendemos que yo he platicado mucho con mis colegas de Coahuila. Realmente fue todo un proceso muy estimulado desde grupos de poder muy vinculados con el gobernador anterior, que bloquearon a Leonor, y que Leonor había trabajado alguna vez como periodista. Leonor es un híbrido. Alguna vez había trabajado por un medio que pertenecía de alguna manera a la parte de la familia del gobernador, entonces la acusaron de ser pro Moreira, cuando quienes acusaban de ser pro Moreira estaban impulsados por Moreira, ¿no? Entonces era como un juego ahí político, y no logró llegar a eso. Claro que los consejos ciudadanos y también el propio sistema son entidades que van a estar, vigiladas por el periodismo, ¿no? El periodismo estar haciendo rendición de cuentas, pues va a vigilar el proceder de esos ciudadanos, los va a criticar, y creo que debiera entenderse que cuando hay un reportaje de investigación sobre cómo funciona el sistema anticorrupción, es porque queremos que funcione bien, no porque queremos destruirlo, sino porque queremos que funcione bien. Gracias, Jorge Luis. La misma pregunta, Priscila: ¿cómo podemos aprovechar el sistema anticorrupción con la alianza Sociedad Civil y Periodismo de Investigación? ¿En México o en Sonora? Porque en Sonora no se está aprovechando. Miren, yo considero que los sistemas anticorrupción, que el hecho que tenga que haber sistemas anticorrupción es producto de la desconfianza y de la mala operación de las instituciones que deberían estar haciendo ese trabajo, ¿no? Es decir, se van encimando instituciones, como tú no pudiste vigilar, vamos a poner esta, y al final de cuentas conformemos un sistema. ¿Qué pasó en Sonora? En Sonora, desde que se intentó conformar y desde que se conformó el Comité de Participación Ciudadana y demás anticorrupción, pues hubo ahí una problemática con los perfiles de que los candidatos no eran los más idóneos, y desde ahí ya se generó una desconfianza, por lo menos para medios de comunicación, ¿no? Porque quién o qué está detrás de la gente que estamos eligiendo para que ocupen estos cargos. Finalmente, al momento que se conforma, somos los comunicadores, somos los reporteros quienes con nuestra investigación podemos estar dando pistas de qué echar mano, ¿no? De dónde ponerse a trabajar. Pero igual visibilizamos casos de corrupción en diferentes instituciones de gobierno, de corrupción de cualquier nivel, y no le dan seguimiento, ¿no? Entonces creo que pudiéramos estar haciendo un muy buen trabajo en conjunto, sin embargo no se está logrando. Pudiéramos los comunicadores, claro que sí, acercarnos a ellos, ¿no? Pero vuelvo otra vez al tema de la desconfianza. Si un organismo se gesta en la desconfianza, pues ni la sociedad civil ni los periodistas vamos a acudir a ellos. Pero creo que si románticamente todo pudiera funcionar muy bonito y nos pudiéramos echar la mano, sería el panorama ideal. Gracias, Priscila. La misma pregunta, Francisco: ¿cómo podemos aprovechar el sistema anticorrupción con la alianza Sociedad Civil y Periodismo de Investigación? Yo quisiera regresar a dos cosas íntimas, ¿no? A lo mejor que tiene que ver con lo existencial de cada uno de nosotros. Y yo creo que todos desde nuestro campo realmente nos preguntamos si lo que hacemos tiene utilidad o no tiene utilidad. ¿Está sirviendo de algo o no está sirviendo de algo? Yo he escuchado recurrentemente que se les pregunta a periodistas, digo, Daniel Izárraga, la investigación de la Casa Blanca, Miriam Castillo, Nayeli Roldán de la estafa maestra, sobre qué sienten ellos de que pues fue una noticia nada más y no llevó a prisión absolutamente a nadie. No solamente de ellos, yo escucho a veces posicionamientos equidistantes, ¿no? De manejar cierta distancia y decir, y creo que es totalmente válido también, mi trabajo es ser periodista, es dar a la luz, poner a la luz lo que permanecía en la oscuridad, nada más, lo que suceda con la sociedad civil, lo que la sociedad y los grupos organizados hagan con esa información, eso ya es otro asunto que no me corresponde. Pero regreso a la pregunta existencial, porque yo creo que en el fondo todo periodista desearía que su trabajo tuviera repercusiones históricas en el país o en el estado o en la ciudad en el que vive.
Yo creo que como activistas lo sentimos y queremos que tenga repercusiones nuestro trabajo. Yo me imagino que en el fondo todo periodista sabe que al tiempo que le ha invertido a una investigación, pues quisiera que tuviera un resultado que cayera, ¿no? O algo se solucionara, una institución se reformara, iniciara nuevos. Y aquí es donde entonces entro precisamente a la pregunta sobre el sistema anticorrupción. Dice algo cierto Rocío, no les da de alguna manera para poder ser especialista en todo. Nosotros podemos apoyar en ese sentido. El sistema, yo sí hago un llamado aquí y aprovecho el foro, perdón, pero hay una fiscalía que se va a elegir en Baja California anticorrupción. Periodistas, organismos de la sociedad civil, tenemos que estar con la mirada presente ahí. Yo me he encontrado, y con sinceridad les confieso, para poder apoyar, para poder trabajar y aprovechar al sistema anticorrupción, primero lo tenemos que entender. ¿Cuáles son los órganos que lo están conformando? ¿Cómo se están eligiendo? ¿Qué dice la ley nacional? ¿Qué dice la ley local? Tal vez, a lo mejor, el periodista no tiene ese tiempo, que el activista sí, porque es su trabajo, es su área, es donde se está especializando, y entonces brindar toda esta información, porque ¿qué sentido tiene querer aprovechar un sistema local anticorrupción deslegitimado socialmente, ¿no? O sea, yo planteaba, hay dos cosas con las que se tiene que legitimar, y es con la evidencia y es con los hechos. Actualmente el sistema local anticorrupción no ha tocado a ninguna autoridad pública, no ha hecho posicionamientos. Yo estoy haciendo llamados sobre esta cuestión de los salarios mínimos que incrementó las multas. No he visto el documento donde me diga que hay una equivalencia o ya se convirtieron aún más, porque tenemos evidencia precisamente que se incrementa la corrupción de policías. Las multas ya están al doble, subió el salario mínimo, están corrompiendo más a los ciudadanos. Ese tipo de posicionamientos públicos de los sistemas locales no están existiendo. Creo que para aprovechar antes, o sea, me quiero regresar, para poder aprovechar un sistema nacional anticorrupción, tengo que tener la confianza de que son ciudadanos independientes de opinión, que no están representando los intereses de ningún grupo económico o grupo político, y en ese sentido yo ya una vez que estamos en el escrutinio, en la revisión de estos sistemas locales, como bien dice Jorge, no es por molestar, es por incrementar la certeza de lo que nos están dando nuestros órganos, y un sistema anticorrupción en Baja California, que es el estado más corrupto de la República Mexicana, según estudios de la OCDE, no es cosa banal, o sea, no es cosa, y yo hago la invitación precisamente a que pongamos el ojo en el sistema local anticorrupción de Baja California. Bueno, ese lugar seguramente muchos te lo van a disputar, de Veracruz, etcétera. Bueno, ahora vamos a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos muchas preguntas, son más de una veintena de preguntas, y Marlene nos pudo dividir en 4 grandes bloques. Vamos a ver si podemos sacarlas todas o a un grupo. Les pido respuestas rápidas, ¿no?, para que podamos salir de esto. Y voy a leerlas todas porque iba a hacer yo una pregunta del resto de preguntas, pero no son muy diversas, la verdad, y hay unas personalizadas. Voy a apurarme a leerlas. 1. ¿No les parece que hablar en general de organizaciones de la sociedad civil es no hacer una diferencia esencial? No todos los periodistas son iguales, no todas las organizaciones son iguales. ¿No tendríamos que ubicar a las organizaciones y a los periodistas que puedan colaborar? Voy a seguir leyendo y la respuesta va a ser libre cuando gusten responder alguna. Para Jorge, Rocío y Priscila, desde su punto de vista, ¿hasta dónde debe llegar un reportero cuando cubre una labor de activista sin involucrarse, o de actividades sin involucrarse de movimientos sociales? Para Francisco, ¿qué te parece la cobertura que le dan los medios en Baja California a movimientos sociales y activistas? ¿Qué tan dispuestos están los activistas a ser participantes con los periodistas?
Otra pregunta sobre redes sociales, ¿cómo tomar el activismo digital, entre comillas, es decir, el llamado colectivo en redes sociales y los cuales bajo el amparo del anonimato generan temas que son tendencia como el movimiento Me Too? Y si estos tópicos ayudan a mejorar a la sociedad. Pregunta, ¿se puede hacer periodismo de investigación o se puede tomar como activismo? Es pregunta. Otra pregunta, ¿existen en su gremio sindicatos y cómo trabajan? Otra pregunta, medios de comunicación son el quinto poder, influyen en elecciones y hasta ponen presidentes. ¿Cuándo se van a unir y ejercerlo? Otra pregunta, ¿ustedes son el brazo investigador de la sociedad civil? ¿Consideran alianzas con abogados o autoridades de procuración de justicia? Bueno, hay barra libre. Adelante, ¿tienen alguna con la que se vean y que quieran responder? Adelante. A lo mejor puedo dar una respuesta rápida como a todas. Yo soy de la idea de que el periodismo y los periodistas no somos ni el cuarto ni el quinto poder. O sea, el cuarto o quinto poder está en los ciudadanos. Nosotros siempre le damos voz a eso. Creo que tenemos un gran problema como periodistas y es que siempre hemos estado muy cerca del poder. Ese es un gran pecado que tenemos. Nos hemos apartado de la sociedad y tampoco considero, ahorita creo preguntaban algo así como que el periodismo en redes sociales y todo eso. Creo yo que los periodistas utilizan a las redes sociales, sin embargo no todo lo que está en redes sociales es periodismo. Puede ser información, puede estar comunicando algo, pero no es periodismo, tenemos que tener muy claro eso. Nuestros límites en nuestra agenda de cobertura tiene que estar muy clara para no caer en el asunto de un activismo. Pero luego hay ejemplos, ¿no? Por decir a uno que ha sido muy mencionado en los últimos días, es el caso del periodista Jorge Ramos, ¿no? De su caso con Venezuela, su caso con Trump, que hay muchos periodistas que cuestionan la actitud que él tiene y la agenda de cobertura de algunos temas y dicen que ya cruzó esa línea, ¿no? Que ya no es periodismo, que ya es activismo o es un periodismo ideológico. Hay gente que defiende eso y dice que como periodistas no podemos perder de vista que somos defensores de derechos humanos. Yo creo que es muy sano que haya estas diferencias y yo creo que estamos en derecho de defender nuestras posturas como periodistas, ¿no? Y defender esas causas. Yo creo que eso es algo muy, muy importante, por eso yo creo, y sí lo voy a leer, que nosotros debemos como periodistas siempre, para blindarnos en medio de este tipo de circunstancias, debemos asumir siempre públicamente compromisos éticos lectores. Debemos tener siempre un trabajo de planeación editorial más allá de las coyunturas, del momento, de las circunstancias, y debemos de estar constantemente abiertos a las réplicas, a las polémicas y actualizando nuestra información, en nuestros espacios y en nuestras agendas, ¿no? Yo creo que eso nos permite blindarnos de no caer en este asunto de tener problemas con nuestras coberturas. Yo quisiera expresar lo siguiente, que debo de confesar que soy activista, lo confieso, ¿sí? Y lo confieso porque yo creo que me lo he pasado los últimos años tratando de diseñar herramientas, de entrenar a periodistas para que sean más seguros, para que hagan su labor de una forma más segura. Y eso lo tengo desarrollado casi del año 2010, o sea, con 8 años, empezar como activista. Pero yo más bien me siento como un activista por la libertad de expresión. Yo siento que es mi obligación como periodista no solamente informar, sino además defender la libertad de expresión y alzar la voz cuando hay un colega que ha sido agredido o agredida. Creo que los ciudadanos de Reynosa son personas, obviamente no han recibido ningún entrenamiento de periodista. Nos impresionaría el grado de dominio digital que han tenido ellos, el grado de dominio de la tecnología. Les impresionaría cómo ellos han tomado cursos de periodismo, cómo se han metido a los cursos de Rosenthal Alves. Ahí los veo, yo los conozco y sé quiénes son. Entonces han estado tomando el curso de periodismo.
Yo originalmente no estudié periodismo, yo estudié psicología y me volví periodista en la redacción, yo aprendí en las redacciones. Digamos, yo no me sentía periodista hasta que alguien me dijo, bueno, tú vives como periodista, ganas como periodista, y eres periodista, ¿no? Hasta ahí fue que me lo creí, ¿no? Y creo que todavía no me lo sigo creyendo, ¿no? Yo no sé si soy periodista o no, la verdad. Tampoco soy 100% activista, entonces yo no sé qué hago aquí, ¿no? Y por último, creo que en el asunto del poder, pues no, nosotros no tenemos ningún poder. Y ahí está la prueba de 257 periodistas asesinados. No hemos tenido el poder de detener eso, ¿no? Y creo que incluye este tema del vínculo con la sociedad civil, libertad de expresión. Si ustedes nos apoyan, nosotros apoyamos. ¿Alguien más que de las preguntas que escucharon, alguna que quieran responder en lo Yo particular? respecto a las de la sociedad civil nada más, creo que la pregunta era qué opinaba sobre la cobertura de los medios de comunicación respecto a los movimientos sociales. Particularmente lo que comentaba Rocío de diferenciar todos esos canales nuevos que hay de YouTube y una confusión porque de repente ves a periodistas o comunicadores muy formales en un canal y ya después los ves en una página, pero luego ya en la página ya no lo considero como muy oficial o periodismo, ya lo siento como información. Hay algo que fue lamentablemente doloroso, la cobertura, lo digo con un ánimo muy humilde, pero la cobertura sobre las caravanas de migración que vinieron a Baja California y sobre todo a Tijuana fue deleznable. Fue deleznable la cobertura en medios de comunicación. Podría rescatar 3 o 4, creo que muchos de ellos precisamente por buscar la papa o como también los activistas que batallamos con esta cuestión del presupuesto, de que efectivamente hacer periodismo de investigación es muy costoso, estar como activista también es costoso, recurrimos a querer buscar seguidores para poder economizar o para poder darle plusvalía a mi página de internet o mi medio de comunicación. Y recurro entonces a esta complejidad que hay ahora para comunicar, que tengo que tener 240 caracteres, ¿no? Que si yo lo que tengo que decir lo tengo que tratar de reducir en 240 caracteres para ser escuchado, a veces no se cuidan las cuestiones éticas y prudentes. Y en términos de migración, por ejemplo, que fue el movimiento, creo que fue muy mal abordado, o sea, no hubo cobertura en cuanto a las voces de activistas, de gente conocedora de derechos humanos, de migración. Era más la señora de los frijoles darle frijoles a los puercos y mira, esto es lo que están diciendo, mira cómo dejaron la mugre y mira la basura y mira, mucha cobertura muy amarillista de información que inundaba y que es difícil para el ciudadano identificar cuándo es una crónica, cuándo es una opinión, cuándo es un reportaje, cuándo yo trato de alguna manera cuando leo eso, identificar en el medio de comunicación qué es lo que estoy leyendo. ¿Estoy leyendo una opinión de un periodista o estoy leyendo un reportaje? Pero como que tiene elemento de las dos, totalmente que me pierdo, ¿no? Entonces, creo que falta precisamente, recojo con mucho gusto lo que dice Jorge Sierra, que el deber que le debe el activista y el periodista, la lealtad es al ciudadano. Y la agenda debe de ser totalmente pensada en el ciudadano. Me llama el secretario de Seguridad Pública porque quiere cobertura para el nuevo programa que va a sacar y ahí va, ¿no? a correr. Pero a lo verdaderamente importante es un problema, el tema de la migración. Es un problema que tiene que discutirse, que tiene que verse, que trata de verse por un ladito para no tener repercusiones políticas, el viejo gobierno y el nuevo también, ¿no? Entonces no tenemos aquí de alguna manera distintiva el recoger la opinión de las personas que están expertas en el activismo para darle una cobertura mucho más digna, porque yo lo que reclamé es que no hubo un tratamiento digno por el periodismo, fueron contados con los dedos de las manos
los periodistas que daban hechos, ¿no? Daban hechos sin necesidad de tener que poner lenguaje o poner palabras o poner una imagen que provocara polémica y con eso tuviera más seguidores. Como que ese era el objetivo, ¿no? Tener seguidores, no importaba la manera como fuera, ¿no? Priscila, ¿te identificaste con alguna pregunta que deseas contestar? Fueron muchas preguntas y poca mi capacidad de retención. Pero yo coincido, ¿no? Coincido en que actualmente no debemos de dejar que se pierda la importancia de hacer con rigor nuestro trabajo periodístico con el fin de informar y no tratar de ganar más likes. Actualmente se tiene una visión de que el éxito de un reportaje, que el éxito de un noticiero que se transmite por internet se va a ver reflejado en el número de comentarios, en el número de veces que se comparta o en lo que estén comentando por ahí en el área de comentarios del Facebook. Y muchas veces hay medios de comunicación que enfocan y adaptan sus contenidos para precisamente beneficiar a sus fines, ¿no? Y no debemos de perder que la importancia del periodismo, o por lo menos lo que yo pienso, es que nuestro periodismo logre hacer un bien social, que estemos haciendo una labor ética que a lo mejor con esto de la economía del lenguaje y todo lo que dicen, es que la gente ya no lee, es que bla, bla, bla. Muchas veces uno escribe y no se tiene mediáticamente el impacto que quisiera, pero es un contenido de calidad y esa es la satisfacción que nos debe de quedar en vez de cuántos likes alcanzó. Gracias, Priscila. Bueno, yo un par de comentarios porque me identifiqué mucho sobre qué cubrimos, ¿no? Parece que cubrimos más al gobierno que a la sociedad, ¿no? Y justo hace un poco tiempo, unos años, hice esa reflexión porque me puse a ver que los compañeros reporteros, entre los que yo estuve, pues ahí también igual asignado, nos asignan dependencias de gobierno, ¿no? Cubrimos la Secretaría de Salud, cubrimos el gobernador, cubrimos al presidente municipal y nunca cubrimos a los ciudadanos, ¿no? Y así está diseñado la estructura. O sea, yo he reflexionado sobre eso y digo, tiene que cambiar la estructura. Es preferible que cubramos las colonias de la periferia, a ti te tocan las colonias del centro, a ti te tocan los migrantes, a ti te tocan, ¿no? Habría que cambiar ciertas cosas de estructura. Y otra cosa, ahorita te paso el micrófono, Priscila, que yo también me considero un periodista y también me considero activista. Siempre he tenido muy claro que soy activista en favor de la transparencia, siempre he sido activista en favor de la anticorrupción, siempre he sido activista a favor de los derechos humanos y siempre he sido activista en defensa de mis compañeros periodistas. Y eso siempre lo he tenido muy claro y eso me considero activista porque sí deseo que haya un cambio. Entonces, en ese momento yo mis notas las he escrito con la intención de generar un cambio, ¿no? Pero siempre con información verificable, información veraz y con pluralidad. No, ya lo dijiste, ¿no? Ya lo se ve. No, iba a hacer una breve aportación, pero ya. Bueno, ahorita ya lo mencioné. Yo creo que vamos a la última ronda de preguntas. La temática es corrupción en sociedad civil y periodismo. Voy a leer algunas preguntas. Priscila, atención. ¿Cómo combatir el que entre comillas activistas y entre comillas medios de comunicación sean partes de actos de corrupción por parte de un gobierno? Durante su trayectoria, ¿han tenido alguna oferta, entre comillas, por parte del gobierno o funcionarios para callar su opinión en algún tema que corresponde a su contexto? ¿Cómo se puede activar o cómo se puede responder a ello? ¿Cuál es su opinión sobre la decisión del gobierno federal de dejar de apoyar a las asociaciones civiles? Otra pregunta es, ¿qué medidas recomiendan para hacer investigación o periodismo de investigación de forma segura en temas sensibles donde se tocan intereses de personas con poder económico o político?
Esas son algunas de las preguntas de este segundo bloque. Adelante. No necesariamente tengo que empezar yo. Sí. Es que eres la que tiene toda la intención. Yo empezaría porque están apuntando a cuestiones de la sociedad civil, precisamente a la nueva política o la postura gubernamental. Fue público, nosotros nos presentamos varias organizaciones de la sociedad civil para mandarle un escrito de posicionamiento al nuevo presidente de la República. Yo recuerdo hace años cuando él estaba en campaña, que no son pocos años, siempre que llegaba un periodista a instigarlo, él decía, hey, a mí no me metan en el mismo costal. Él siempre reclamaba eso. A mí no me trates porque yo puedo ser pez, pero no soy lagarto, no sé cuáles eran las peje, pero no lagarto. Curiosamente, él ahora que llega al poder, sí nos mete en el mismo costal a todas las organizaciones, ¿no? Sí nos mete en el mismo costal y yo digo ahí, sí debe de haber, creo, una crítica y sí debe de haber una revisión y un escrutinio, y las organizaciones de la sociedad civil deben de estar obligadas a transparentarse. Ya la misma ley nos obliga, hay 1000 informes que los que tenemos que tener CLUNY o ser donatarias, inteligencia financiera por la ley antilavado de dinero, son muchos los requisitos que tenemos que cubrir. No coincidimos esta teoría de que como el perro tiene pulgas, mátalo, ¿no? O sea, como unas organizaciones civiles son corruptas, pues fuera todo el apoyo. Creo que denosta, y creo que no somos los únicos, creo que también pues son blanco los periodistas. Ahorita parece ser que cualquier periodista que se atreve a discutir, hay mucho recurso público. A mí me sorprende que yo veo en las redes sociales cuando un periodista le hizo una pregunta al presidente incómoda, inmediatamente yo veo en el internet, calla el presidente Andrés Manuel, la periodista que lo quiso ridiculizar, ¿no? Yo no sé cuántas personas o qué ejército de personas esté detrás haciendo toda esa cantidad de videos de manipulación, sobre todo porque yo veo el video y digo, este güey no le contestó nada al periodista. O sea, la verdad, honestamente se hizo pendejo, como el mago con todo respeto, como el mago de ¿dónde quedó el conejo? O sea, ¿dónde quedó la pregunta que te hicieron? ¿No? Entonces, yo sí, nosotros nuestro posicionamiento fue muy respetuoso, de diálogo, de solicitar esta información de diálogo precisamente por el trato. A la pregunta de si hemos sido tocados por la mano, no necesariamente con dinero. Hay modos de seducción que usan los políticos, ¿no? Hay formas de seducción. Ayer curiosamente estaba platicando con Silver y es que mira, me invitaron al club así donde asisten los grandes empresarios y, o sea, no me citaron en el Tapanco, aquí en la cazuela del mole, ¿no? O en los taquitos ahí del parque. No, me citaron en un lugar donde claramente me quieren impresionar, ¿no? Un lugar fifí. Bueno, honestamente ya ni quiero usar esa palabra porque creo que sí, ya definió que es fifí, pero creo que en el contexto sociológico que lo usa él es negativo para el país. Es negativo y yo me niego a querer seguir usándola o haciendo chiste de ella, ¿no? Me niego a caer en este juego precisamente de que todos los que estemos haciendo una crítica a él, pues ya, eres un fifí. Entonces, sí hemos sido tocados. Uno tiene que ser muy cuidadoso. Cuando te piden la foto uno se desaparece, ¿no? Porque luego en el lugar, curiosamente, para cuestiones de agenda hay que tomarnos la foto. No, nada, ¿no? Ya tengo que retirar. Y coincido contigo cuando dices que no necesariamente es dinero, ¿eh? Y voy a especificar en el caso del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, que enarbola banderas de libertad de expresión, defensor de la transparencia, y eso hizo que muchas organizaciones defensoras de la libertad de expresión no reaccionaran cuando teníamos el mismo discurso que está teniendo ahorita López Obrador. Con ese mismo discurso arrancó Javier Corral. Entonces nosotros como periodistas acudíamos a ellos y decíamos, es que tenemos que darle el periodo de gracia. No. O sea,
tenemos que actuar, y ese es el gran problema de periodistas y de la sociedad civil, que muchas veces por el que enarbolan ciertas causas, ciertas banderas, sentimos que tenemos que darle un tiempo para ver cómo reacciona, y ahí es cuando se genera la desconfianza, cuando se quiebra la oportunidad de hacer un trabajo conjunto, y sobre todo porque Javier Corral se dice que es periodista. Curiosamente en Chihuahua tenemos un gobernador que se dice periodista, en Juárez tenemos un alcalde que se dice periodista, tenemos regidores que se dicen periodistas y tenemos diputados que se dicen periodistas. Entonces ese es el gran también problema que tenemos en México, que utilizan la profesión, que utilizan las organizaciones de la sociedad civil para acercarse al poder y convertirse en poder. Quisiera hablar sobre cómo combatir la corrupción de periodistas y activistas. Yo quisiera decir, pues, y poner como ejemplo que un periodista en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, que trabaja para el medio más importante de Reynosa, Tamaulipas, gana un promedio entre 3,000 y 5,000 pesos. Y eso es aproximadamente 150 o 200 dólares, si no más. Eso, multiplicado por los 12 meses en un año, quizá daría cerca de 1,800, 2,000 dólares al año. El mínimo de ingreso en Estados Unidos para considerar que una persona está por debajo de la pobreza son cerca de 24,000 dólares. Imagínense entonces la diferencia que hay. En ese contexto, claro que, y lo hemos discutido en cursos de ética, cuando un papá le presenta un dinero extra a su profesión y dice, bueno, yo tengo una obligación con mi familia, tengo que llevar dinero a casa y tengo que llevar dinero. Es una cuestión, los valores éticos cambian ahí, aunque uno no lo reconozca, pero ahí está un valor ético que es llevar dinero a la familia. Entonces eso creo que ha hecho que la industria realmente esté sujeta a una disparidad económica, porque mientras los dueños están recibiendo toda la publicidad gubernamental, los periodistas están ganando algo que ni siquiera se asemeja al mínimo, no es el mínimo, ¿no? Eso es un terreno muy fértil para la corrupción de cualquier periodista, ¿no? Sé que hay mucho menos corrupción del lado de la sociedad civil, a menos la que yo he conocido. Yo no consideraría, digamos, como parte de la sociedad civil a una organización que tiene un registro oficial y que se crea expresamente para recoger fondos gubernamentales. Yo no consideraría eso un grupo de interés. No es un grupo de la sociedad civil. No creo que haya ninguna posibilidad de considerarlos iguales a los colegas de la sociedad civil para nada. Entonces, yo creo que ahí yo sí cuidaría mucho en ese proyecto de no estar asociado con grupos, entre comillas, de la sociedad civil que en realidad están ahí pues porque les puso el gobernador o los favoreció el gobernador. Hay que tener mucho cuidado de eso, ¿no? Y por último, sobre algunas de las preguntas, yo creo que es muy difícil y creo que he ido cambiando poco a poco de pensamiento. En un principio los cursos que organizamos en la Universidad de Guadalajara se llaman cobertura segura. Y creo que no hay cobertura segura. No hay. Todas las coberturas son inseguras. Lo único que podemos hacer es reducir el riesgo, a veces más, a veces menos, ¿no? Y sobre la decisión del gobierno de retirar todos los fondos, pues me parece realmente, voy a dar mi opinión como persona, que es una política que realmente, como muchas otras políticas que acostumbran tener la gente que llega al poder sin importar de qué partido es, pues son decisiones arbitrarias sin considerar la realidad. Son decisiones porque simplemente un día toman el poder y al otro día están tomando decisiones, ¿no? Que no siempre y que casi nunca corresponden al interés ciudadano. Solamente quisiera advertir que el hecho de que estemos tan enfocados en lo que diga López Obrador y uno dice en las conferencias de prensa se parece mucho a esta fascinación de los medios por lo que dice Trump, lo que deja de tuitear o lo que tuitea, y es un desvío de la agenda, porque están ocupando el tiempo tan preciado de periodistas en cubrir los tweets del presidente Trump y otros fenómenos de la sociedad de Estados Unidos están ahí: racismo, pobreza,
abandono de deserción escolar, obesidad, que muchos ciudadanos en Estados Unidos son obesos, esos temas no se cubren, entonces hay una crisis y una alerta aquí en México de que no dediquemos mucho tiempo a lo que dice Andrés Manuel, lo deja de decir, los gestos, por la mano que se cae, no sé. Yo creo que eso no merece cobertura, ¿no? He visto el extremo de la rata que se asomó debajo de la tarima del presidente, ¿no? Un gato. Totalmente de acuerdo con este último comentario, Jorge Luis. Creo que no nos hace bien a los periodistas y nos desvía la atención, ¿no? Cuando debemos estar enfocados en seguir investigando el poder, como siempre se ha hecho. Priscila, un último comentario, contigo cerramos. Sí, yo coincido con Jorge Luis, esto de combatir el declaracionismo, ¿no? La famosa declaracionitis y una agenda basada en las actividades que ya te está dictando un gobierno. Ahorita lo mencionaba Silver, en las redacciones tú cubres al alcalde, tú la Secretaría de Salud, tú la Secretaría de Seguridad. Y al final, ¿en dónde queda la gente? Llegan los reporteros a la redacción después de haber estado todo el día correteando las notas y son puras declaracionitis. Son puras declaraciones de funcionarios públicos con información previamente trabajada para que esté bonita, ¿no? ¿Dónde queda la gente? No debemos de perder el hilo de dónde queda la gente. Y también yo admiro mucho a las organizaciones de la sociedad civil y creo que aquellas que tienen la capacidad de volverse un referente para cambiar las cosas e incidir, ese es un ejemplo para todas las demás y podrían, y sería encantador que hicieran talleres para conformar nuevas organizaciones que tengan los mismos objetivos de cambiar las cosas. Excelente idea. Porque hace Priscila. falta tener ese conocimiento. Excelente idea, Priscila. Gracias por tu participación. No me queda más que agradecerles a todos los asistentes, a las personas que nos vieron también por internet, nos escucharon, a los panelistas, a Rocío, a Jorge Luis, a Priscila, a mi amigo Francisco también, y agradecer a Luis Botello, al International Center for Journalists, al Border Center, a todo el equipo, tanto del ICFJ como del Border Center, a todo el equipo también de Iniciativa Sinaloa, y de nuevo a todos los asistentes por haber dado estas 2 horas, creo ya, de su tiempo tan valioso. Los vi entretenidos, afortunadamente, y participativos, y pues no me queda más que pedirles un aplauso para todos ustedes y agradecerles Como quedaron algunas preguntas pendientes, si alguien quiere abordar a los panelistas al final, pues se pueden sentir en libertad. Gracias.